¿Perdón? Entonces, lo que sigue ahora, vamos a continuar utilizando la definición de derivada con un límite para calcular rectas tangentes a funciones en ciertos puntos, ¿ya? Entonces, veamos un ejercicio, ¿ya? Esto, ejercicio. Entonces, consideremos la función f de x. No vamos a tomar funciones muy difíciles porque el límite se puede complicar mucho dependiendo de la función que queramos estudiar. Entonces ya vamos a tomar en esta primera parte funciones bastante sencillas, dado que no tiene mucho sentido poner límites muy complejos. De hecho, pueden aparecer límites que son muy difíciles de calcular. Sí. Las funciones aquí en general van a ser cosas bastante sencillas cuando se pida calcular la derivada por definición. Entonces vamos a colocar x más 2 al cuadrado. Y vamos a poder calcular la recta tangente a la curva f de x en el punto, y vamos a colocar expresamente el punto 1,9. Entonces eso es lo que queremos calcular. Tenemos una función x más 2 todo al cuadrado, y queremos calcular la recta tangente a esa curva, es decir, a f de x, en el punto 1,9. Entonces, ¿cuál es la expresión algebraica que define la recta que pasa por ese punto? Entonces, gráficamente, nosotros vamos a tener, digamos, una función que en el 1 va a parar al 9. Digamos, tengo una función, no tengo idea, sabemos que una parábola la vamos a dibujar, digamos, algo de ese estilo. No tengo idea cómo es la parábola, pero simplemente para ejemplificar. Y en ese punto yo quiero saber cuál es la ecuación de la recta. No me interesa conocer cuál es la pendiente, a mí me interesa saber quién es la recta completa. Entonces, ¿quién es I igual mx más l? Entonces yo quiero saber quién es el m y además quién es el n. Necesito saber. El m es fácil, digamos, porque corresponde a la pendiente. Y la pendiente ya sabemos que es la derivada. Este n, digamos, es algo que debemos calcular, pero no es difícil una vez nosotros conocemos la pendiente. Entonces, si yo conozco la pendiente, calcular el n no es difícil. Entonces, lo primero que debemos calcular es la pendiente de la recta. La solución, primero calculamos la pendiente de la recta buscada. Esa pendiente, nosotros sabemos que es la derivada en el punto 1. Esta es la derivada de la función en el punto 1. En el x0, donde el x0, recuerden que el x0 siempre va a ser la primera coordenada. Entonces, f' de 1. Por definición de derivada, que la tengo anotada aquí arriba, eso va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x0, que vale 1, más el h, que es la variable, menos f de 1, todo eso dividido por h. Entonces, este es el límite que debo calcular. Antes de poder calcularlo, necesito saber quién es el límite en realidad. Entonces, necesito calcular quién es f de 1 más h, quién es f de 1. El 1 más h lo tengo que reemplazar en la función, donde la función es esto que está acá. ¿Ya? Entonces, esto es 1 más h, más el 2 de la función, todo eso al cuadrado, menos el f de 1, reemplazo el 1 en el x, sería 1 más 2 al cuadrado, y todo eso dividido por h. Y ahora seguimos calculando esto es el límite cuando h tiende a 0. 1 más h más 2 es h más 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, que sería 9. Todo eso dividido por h. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar que es el límite
cuando h tiende a 0, calculamos este cuadrado de binomio utilizando la fórmula. El primero al cuadrado sería h al cuadrado, el primero por el segundo multiplicado por 2 sería más 6h, y el segundo al cuadrado que sería más 9. Más 9, menos 9, y todo eso dividido por h. S se simplifica con S, y arriba puedo factorizar todo por h. Entonces esto me queda que el límite, cuando h tiende a 0, de, factorizo por h, factor de h más 6. Y eso todo dividido por h, se me cancela ese h con ese h, y me queda el límite, cuando h tiende a 0, de h más 6. Y eso es 6. Por lo tanto, la pendiente de la recta que estamos buscando es 6. ¿Okay? Entonces la recta buscada, voy a borrar un poco aquí para seguir con el ejercicio. Entonces la recta buscada, no sé por qué, déjenme borrar, entonces me cambia el modelo. Entonces la recta buscada es de la forma y igual mx, pero el m vale 6, y igual 6x más el n. ¿Entiendes? Entonces la recta tiene esa forma. ¿Qué es lo que me falta calcular? El n. Entonces aquí, digamos, falta calcular el n. Digamos. Eso es lo único que falta. ¿Y cómo calculamos el n? Con la información extra que tenemos. Entonces sabemos que el punto 1,9 está en la recta. Está en la recta. Por lo tanto, si yo reemplazo las coordenadas de este punto en esta recta, se tiene que satisfacer la igualdad. Entonces, reemplazando las coordenadas de la recta, en la ecuación de la recta, reemplazando las coordenadas del punto en la ecuación de la recta, tenemos lo siguiente. Entonces, donde está el x, yo reemplazo el 1, donde está el y, reemplazo el 9. Entonces, aquí me va a quedar que 9 es igual a 6 por 1 más n. Entonces, el 6 por 1 es 6, lo paso con signo contrario, y eso implica necesariamente que el n es igual a 3. ¿Sí? Entonces, con eso encontré lo que me faltaba. Por lo tanto, aquí me quedo casi sin espacio. Voy a borrar un poquito para anotar la conclusión del ejercicio. Voy a borrar solo eso. Bueno, no borrar tanto. Voy a continuar el ejercicio en ese pedacito nomás. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente, a f de x en el punto 1,9 es la recta L con ecuación y igual 6x más 3. ¿Sí? Y ahí respondo la pregunta que me habían planteado. Entonces se dan cuenta que utilizando derivadas pudimos encontrar la recta que es tangente a una curva en un punto A. ¿No? Y todo se reduce al cálculo de un límite, y ese límite puede ser fácil o difícil dependiendo de la función f de x. ¿Alguna duda? Entonces, digamos, de este ejercicio, digamos, lo que tiene que quedar, o la observación que tiene que quedar es, como quiero calcular una recta, para calcular una recta necesito la pendiente
y el coeficiente de posición. La pendiente va a ser la derivada de la función en el punto. Entonces, digamos, la pendiente es más o menos sencilla de calcular dependiendo de la naturaleza del límite que, digamos, que escriba. ¿Sí? Va a depender mucho de la función. Hay funciones que son difíciles, las cuales calcular el límite va a ser sumamente complejo, ¿no? Incluso hay funciones que son fáciles y calcular el límite, digamos, no es sencillo, ¿no? Y una vez que yo conozco la pendiente, el coeficiente de posición se calcula simplemente teniendo en cuenta cuál es el punto que pertenece a la recta. Digamos, algo bastante natural. Digamos, también tenemos un algoritmo igual que en el Euler, digamos, así que calcular rectas tangentes no debería ser un problema difícil, ¿ya? Salvo el cálculo del límite, ¿ya? Digamos, la complejidad va a estar radicada en qué tan fácil o qué tan difícil va a ser calcular el límite que me define la derivada. Entonces voy a borrar esto, voy a hacer la observación así en general. Entonces, observación. Cuando queremos calcular la recta tangente a la curva f de x en el punto x0, f de x0, sabemos que la recta será de la forma, vamos a poner L igual I igual mx más c, ¿sí? Solo por ser recta tiene que tener esa forma. Digamos, eso viene en la parte de geometría analítica, que fue la primera unidad del curso. Entonces, solo por ser una recta, tiene que tener esa forma. Donde, digamos, el m es fácil de calcular, donde m va a ser la derivada en el punto x0. Y esa derivada ya sabemos que se calcula como el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x0 más h menos f de x0, todo eso dividido por h. Digamos, ese es el primer paso. Digamos, paso 1, digamos, va a ser calcular la pendiente ocupando la derivada, ¿ya? Y el paso 2, y el n, paso 2, una vez, digamos, una vez que conocemos la pendiente, no sé, me molesta una ventana aquí, ahí está. Ahora sí, una vez que conocemos la pendiente de la recta, obtenemos que la recta va a ser I igual f' de x0 x más n, donde eso va a ser un número. Eso de ahí es un número que se calcula con la definición de derivada. Como es un número, reemplazo el punto x0, f de x0 en la ecuación de la recta. En la ecuación de la recta. Y desde ahí se puede calcular el n, ¿ya? Entonces, digamos, es bastante algorítmico. Entonces, el paso 1 es calcular la pendiente. Paso 2, reemplazar el punto en la ecuación de la recta para poder calcular la recta. Una vez que ya
tengo la pendiente y tengo el coeficiente de posición n, ya puedo decir que n es la recta tangente a la curva en el punto que me estén preguntando. Entonces, nuevamente, tenemos dos pasos para poder responder a esa pregunta. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Sí? Ya, dice que no. Okay. Ya, entonces, nuevamente recordando los pasos. Paso 1, calculamos la pendiente. Paso 2, calculamos el coeficiente de posición. Y a partir de ello, podemos tener la recta tangente en el punto 2. Entonces, veamos otro ejemplo ya para ver específicamente estos pasos. Digamos, seguir avanzando en esta parte de derivada. Entonces, ejemplo, calcular la recta tangente a la curva f de x igual a poner 1 menos x cubo en el punto 1,0. Entonces, ¿qué pendiente tiene la curva? O sea, ¿cuál va a ser la recta que pasa por el punto 1,0 y es tangente a la curva 1 menos x cubo? ¿Ya? Entonces, la solución, nuevamente ya sabemos, tenemos que dar dos pasos. La ecuación de la recta, digamos la ecuación de la recta tangente es de la forma, vamos a ponerle nombre a la recta L igual mx más e. Entonces, por ser una recta tiene que tener esa forma, donde, digamos, para que sea tangente, el m corresponde al f' de la función en el punto donde estamos estudiando la tangencia, que sería el punto 1. Por definición de derivada, esto corresponde al límite cuando h tiende a 0 de la función f de 1 más h menos f de 1. Todo esto dividido por h. Entonces ahí ya planteé el límite y lo que tengo que calcular es que en f de 1 más h menos f de 1. Entonces esto aquí me va a quedar el límite cuando h tiende a 0. El 1 más h lo reemplazo en mi expresión, x cubo sería 1 menos h al cubo, menos, le escribo en paréntesis, 1 menos 1 al cubo. ¿Sí? Todo eso dividido por h. Y ahora me preocupo de calcular la parte del numerador para poder hacer el cálculo del límite. Entonces esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos. Y ahora por cubo de binomio, ¿a qué correspondería eso? El primero al cuadrado, el primero al cubo, perdón, sería 1 al cubo, más o menos sería ahora ¿cómo es la expresión? O sea, la propiedad, la voy a anotar por aquí para que lo tengan, es a menos b al cubo. ¿Cómo es? Esto es a al cubo menos a cuadrado b, menos 3 a cuadrado b, perdón, menos 3, más 3 a b cuadrado, menos b al cubo. Digamos, esa es la fórmula que estoy aplicando ahora. En este caso la a vale 1, el b vale h. Entonces sería 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado, que es 1, 3h más 3h al cuadrado, menos h al cubo. Digamos eso resolviendo simplemente el cubo que aparece.
Resolviendo esto, se obtiene esto de acá. Como tengo un menos aquí adelante, es importante poner un paréntesis para no omitir algún signo, para no equivocarnos en el signo, coloco un paréntesis. 1 menos 1 al cubo es 0, así que esto de aquí me queda menos 0, así que, digamos, no aportan absolutamente nada. Todo eso dividido por h. Entonces ahora sigo calculando el límite cuando h tiende a 0, de 1, ahora el menos con menos me queda menos 1, menos con menos me queda más 3h, menos con más me queda menos 3h al cuadrado, y menos con menos me queda más h al cubo. Todo esto dividido por h. Ese 1 con ese menos 1 se me va, entonces me queda el límite cuando h tiende a 0, y me quedan todos con factor h arriba. Entonces puedo factorizar por h. Factorizo por h arriba, h 3 menos 3h más h cuadrado. Y dividido por h. Se me cancela ese h con ese h y reemplazo el h cuando vale 0. Sería 3 menos 3 por 0 más 0 al cuadrado. El resultado me da 3. Por lo tanto, la derivada en el punto 1 vale 3. ¿Estoy bien? Entonces continuamos. Voy a borrar aquí. Entonces la derivada vale 3. Entonces, por lo tanto, ya completé el paso 1. Luego, la recta es de la forma y igual, como el m vale 3, sería 3x más n. Entonces, esa es la forma de la recta que estoy calculando. Y como la recta pasa por el punto 1,0, reemplazo el punto 1,0 en la ecuación para calcular el n. Entonces, para calcular el n, reemplazamos en la ecuación. Por aquí tiene que resolver el espacio. Entonces, reemplazamos. El y vale 0 y el x vale 1. Entonces me queda y, perdón, 0 es igual a 3 por 1 más n. Y eso implica necesariamente que el n es igual a menos 3. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es, vamos a poner, L igual a I igual a 3x menos 3. Ya, con eso ya damos respuesta al problema que se nos había planteado. ¿Sí? Entonces, nuevamente, tenemos dos pasos los cuales debemos dar. Uno, calcular la pendiente, y el otro, una vez que ya tenemos la pendiente, reemplazar el punto en el cual estamos determinando tangencia, y eso nos va a dar el coeficiente de posición de la recta. Y con esos dos elementos, con la pendiente y el coeficiente de posición, ya podemos decir quién es la recta que estamos determinando. ¿Hay alguna duda? Entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a dejar de compartir y dejar de grabar.